En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Nunca somos neutrales. Somos soldados de las milicias del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y destrucción de todo lo que se levanta contra el conocimiento de nuestro Dios. Nosotros ya estamos vestidos de salvación, con la armadura del Todopoderoso Dios de Israel. Ya estamos vestidos. Despreciamos lo que el mundo nos ofrece. Ya tenemos morada. El Dios de Israel es nuestra mansión por largos días. Él nos edifica casa de oración. Despreciamos lo que otros nos ofrecen. Nuestros pies ya están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Despreciamos lo que otros nos ofrecen. No servimos a dos señores, servimos al Dios de Israel en el nombre del Señor Jesús. Somos enseñados por nuestro Dios. Él no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí, en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año 1 del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, y sus compañeros los gobernadores que están al otro lado del río, aléjense de allí. Dejen que se haga la obra de esa casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que han de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite,
conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha basura por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos suple todo cuanto necesitamos, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si es de su agrado, si le parece bien, hasta hace que cada uno reciba lo que necesita de sus enemigos. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. El Dios de Israel produce el querer como el hacer, y el corazón de toda autoridad es como un libro abierto ante Él, y a lo que quiere lo inclina. Oramos por las autoridades. Por gracia de nuestro Dios, por su buena, agradable y perfecta voluntad. Tres Reyes.
3 reyes, Darío, Ciro y Artajerjes. Por mandato del rey Ciro, de Darío y de Artajerjes, también rey de Persia, 3 reyes ayudaron a Israel. El Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Y cuando escribieron carta al rey Darío, los enemigos, para informar que el templo estaba siendo edificado, porque los enemigos tenían esperanza de que fuesen desanimados y la obra cesase. Cuando el rey contesta la carta de estos hombres, enemigos del pueblo de Israel, lo que les dice a los enemigos es: ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, aléjense de allí, dejen que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que han de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Oramos a nuestro Dios. Lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. El Dios de Israel es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra y variación. Rogamos a nuestro Dios su voluntad. En el presidente Milei, su voluntad en Isaac Herzog, en Benjamín Netanyahu, en Trump, Rubio, en Bukele, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Zelensky, en las máximas autoridades de cada nación, por ejemplo, Pedro Sánchez, Mandani, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Erdogan, Shehbaz Sharif, Asif Ali Zardari, Tamim bin Ahmad Al-Thani, Ashraf Ghani, entre otros. Rogamos a nuestro Dios también su voluntad en las autoridades de cada institución educativa. Cada institución educativa debiera ser un lugar seguro. Con tristeza, hoy también hemos visto cómo algunos alumnos, mediante la fuerza, fueron expulsados por otros alumnos porque pensaban diferente. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en las autoridades de las instituciones educativas en todo nivel, tanto públicas como privadas. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada alumno que utiliza fuerza bruta y en cada alumno que ha sido
humillado, insultado, agredido. Y en cada docente agradecemos a nuestro Dios que lo que Él quiere, eso sucede. A Él rogamos su voluntad, no la nuestra. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en personalidades influyentes que luchan contra el wokismo y a favor de la niñez, como Elon Musk, que también va a favorecer a 6.000 escuelas rurales, con 6.000 kits de conexión satelital y también conexión satelital gratis por 2 años. Rogamos a nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios en Elon Musk y en toda su casa, también en los hijos de quienes Él habla. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Samuel Adrián, Erika Kirk, Samuel Litz, Max Beifer. Samuel Litz es un multimillonario y oramos por él porque se ofreció a pagar los abogados de los cristianos, porque en lugares como por ejemplo el Reino Unido están, voy a dar un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos, usando parlantes. Los musulmanes hacen llamados a la oración 5 veces al día y teniendo sus lugares de encuentro, mezquitas, ellos en la vía pública, puede ser cualquier calle, cualquier avenida, interrumpen el tráfico y se inclinan ahí, produciendo un caos en el tráfico. Y una madre que va con sus hijos tiene que desviarse para poder llegar a destino. Una persona que va a trabajar tiene que desviarse para poder llegar a destino. Y es muy diferente con los cristianos. Por ejemplo, había una mujer que estaba en pie enfrente de un lugar donde se hacen abortos y oraba, y los policías la arrestaban una y otra vez, hasta que harta de que la arresten, decidió orar en su mente. Y se acercó un policía y le preguntó si estaba orando, y ella dijo que maybe, lo que significa tal vez, y la arrestaron igual. Y no hace falta usar parlantes, a los cristianos los arrestan. Desde luego que oramos por las autoridades. Una autoridad puede ser de bendición para el pueblo u ocasionar su caída. Bien habló el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, haciendo referencia a que somos un solo pueblo. Tenemos las mismas raíces judío-cristianas. Y somos judíos, cristianos, y oramos a nuestro Dios por todos aquellos que alzan su mano contra su pueblo. Oramos por todos aquellos que, como Samuel Litz, ayuda al pueblo. También oramos a nuestro Dios por autoridades que, como hemos mencionado, el Dios de Israel despierta espiritualmente, como Ciro, rey de Persia, cuyo espíritu despertó el Dios de Israel para hacer su voluntad. Agradecemos a nuestro Dios, que Él no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. A nuestro Dios rogamos su voluntad en cada uno, en los seres amados de cada uno, en la familia de cada uno, en la casa de cada uno,
en cada entorno en los que cada uno se desenvuelve, en los que están en esos entornos o transitan por ellos, la voluntad de nuestro Dios en los que nos consideran sus enemigos. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.